Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Usted, querido amigo católico, ha venido aprendiendo a hacer funcionar su caletre. Usted está aprendiendo a pensar, a razonar sobre la realidad de la apologética, sobre la enseñanza de la Iglesia Católica y sobre los ataques que recibe la Iglesia Católica desde muchos frentes para debilitarla, arrinconarla, constreñirla y acabarla, destruirla. Pero resulta que tenemos una gran promesa dada a Pedro, ¿no? Por parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tuvo ese diálogo con Pedro, donde le entregó las llaves, donde le dio autoridad, le dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de esta iglesia. La Iglesia Católica es la iglesia de Jesucristo. Yo fundaré mi iglesia. ¿Y por qué la Iglesia Católica? Católica viene de cathos, universal, ir por todo el mundo y anunciar la buena noticia. Eso es lo que significa católico, ¿no? Porque las iglesias protestantes aparecieron en el año 1517 en adelante. Por eso esta es la iglesia de Cristo Jesús. Es la iglesia que Cristo fundó. Así los hermanos separados se rasguen las vestiduras, nos manden al infierno, nos digan hijos del diablo, hijos de la ramera del Apocalipsis y todo ese tipo de suertes y lenguaje que ellos manejan para asustarnos e intimidarnos. Nosotros no nos intimidamos porque sabemos dónde pusimos los pies y a quién estamos siguiendo. Por lo tanto, usted que ha venido aprendiendo a razonar dentro de esta realidad apologética, entonces tenga su pensamiento bien fino, porque resulta que usted tiene que empezar a hacer la diferencia entre quiénes son los protestantes y quiénes son los anticatólicos. Y entonces uno tiene que ser sensato y uno también tiene que ser coherente y veraz. Hay unos hermanos separados, serios, ¿no?, que pertenecen a iglesias históricas serias, que con ellos es fácil un diálogo equilibrado, decente y racional, y obviamente razonable, donde se pueden entablar unas discusiones serias, aplomadas, para mirar la realidad de la doctrina, tanto del uno como del otro. Nos tratamos con educación, con formalidad, tenemos amistad y no ha pasado absolutamente nada. Tal vez ellos no nos convenzan a nosotros y nosotros a ellos tampoco, pero eso no quiere decir que no miremos la parte, ¿no?, de la parte humana, ¿no?, y mirar a cada uno la realidad de Cristo entre nosotros. Puede haber discrepancia doctrinal, puede haber diferencias doctrinales, pero eso no impide que tengamos unas buenas relaciones interpersonales, ¿no?, y mantengamos unas amistades serias y sólidas, porque sabemos que al fin y al cabo el que sostiene todo esto es Cristo Jesús. No obstante, a través de esos diálogos serios, aplomados, nos podemos llegar a encontrar la verdad. Estos son los protestantes con los cuales se pueden entablar diálogos serenos, pero existen unos grupos protestantes que, además de ser protestantes, son anticatólicos. El protestante anticatólico es aquel que ha sido adoctrinado para que deteste, odie, rechace, acomode lugar todo lo que sea católico. Los sacerdotes son pedofílicos, homosexuales, y el resto de católicos son borrachos, homicidas, adúlteros, prostitutas, marihuaneros, ladrones, homicidas y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Porque así los forman. Somos idólatras, somos personas que venimos de la gran ramera, etcétera, etcétera. Son una serie, los preparan y los forman para que odien y ataquen ferozmente al católico. Entonces, estos amigos anticatólicos, entonces usted los va a conocer cuando, en lugar de evangelizar, en lugar de hablar de las bondades del evangelio, en lugar de mirar a ver cómo hace para convertir, entre grandes comillas, al católico, empieza más bien a vituperar, a ofender y a lanzar toda serie de pantano, ¿no?,
hediondo al católico. Entonces, con este tipo de personas no se puede tener ningún tipo de diálogo. Empiezan a mirar al católico con cierto desdén, ellos se sienten con alguna autosuficiencia y entonces es cuando usted, conociendo apologética, uno les dice, espérate hermano, ¿qué pasó? A ver, vamos a estudiar. ¿Cuál es tu problema? ¿El problema es de actitud? ¿El problema es de asumir el evangelio? ¿Por qué nos atacas así? ¿No ves en mí a un ser humano? ¿Qué es lo que ves en mí? ¿A una escoria? ¿Tú no sabes que el que te hizo a ti, me hizo a mí? ¿Tú no sabes que el que te dio a ti tantas cosas, dones, carismas, cosas maravillosas, me las pudo haber dado a mí? ¿Por qué me miras con desdén? ¿Es que tú no eres ser humano? ¿Es que yo no soy ser humano? Entonces, ¿qué diferencia entre tú y yo? ¿Qué puede decir esta persona? ¿Es que yo dejo de ser persona o soy menos persona porque soy católico? Porque entonces nos tienen que ofender. ¿Por qué nos dicen que somos la ramera del Apocalipsis? Que la Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis, que es una prostituta. ¿Por qué nos tienen que decir que la Virgen María es simplemente un receptáculo o una mujer cualquiera? ¿Por qué nos tienen que decir que el romano pontífice es el 666? ¿Por qué nos tienen que humillar de esa manera? ¿Por qué? Todo eso es anticatolicismo, todo eso es anticatólico. Eso está cargado de odio y de veneno. Usted, querido amigo católico, mantenga siempre la altura, ¿no?, que Cristo nos enseñó mantener y que está en su palabra, contenida en su palabra, ¿no? Busquen la estatura de Cristo. Esa es la medida nuestra. Cristo Jesús, un ser que se mantuvo siempre a la altura, ¿no? Siempre con un comportamiento psicológico y emocional aplomado, equilibrado, serio. Una persona que transmitía amor y que transmitía autoridad. Nosotros los católicos nunca, jamás, por favor, nunca ofendan. Nosotros los católicos jamás debemos tener unas posturas reticentes, refractarias al hermano protestante. Nosotros jamás vamos a ofender, nunca. Nosotros simplemente vamos a defender la doctrina. Nunca olvide usted, querido amigo, eso. Mantenga siempre el talante del católico. La estatura es Cristo Jesús. Manejar el evangelio y tener el evangelio de Cristo Jesús en nuestro corazón y en nuestra cabecita. Y hacer diferencia entre un protestante serio con los cuales podemos tener y entablar diálogos serenos, razonables y respetuosos, y tener mucha cautela con aquellos hermanos anticatólicos protestantes que lo que buscan como el lugar es desdeñar al católico, ponerlo en la palestra pública y desconocer por parte de ellos al católico, desconocer la parte humana. Cristo hizo a ese hombre protestante, anticatólico, y nos hizo a nosotros que somos católicos, nos hizo seres humanos. Y antes de que existan católicos, y antes de que existan protestantes, lo que somos criaturas de Dios e hijos de Dios por la fe y por el bautismo. Eso es lo que usted debe tener en cuenta cuando se enfrente con un hermano separado. Ese es un ser humano y hay que mirarlo con esa calidad de ser humano. Y con aquellos que nos miran a nosotros como si nosotros no fuéramos seres humanos, si no fuéramos una escoria, ojo con ellos, ¿no? Con sabiduría para usted no entrar, ¿no?, a debatir y a decir cosas ofensivas, porque no es sano eso. Mantenga usted su talante, mantenga usted siempre los principios del amor, de la caridad fraterna, del respeto a la dignidad de la persona humana. Eso va a decir mucho de quién es verdaderamente seguidor de Cristo Jesús. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.